Buenas tardes, nuevamente arrancamos el bloque del caso en esta edición para hablar de vaso de leche y una condena ejemplar, podríamos decir, cuando se dictó en primera instancia, pero luego fue modificándose ya desde la Cámara de Apelaciones. Vamos a hablar del caso del exministro de la entonces Secretaría de la Niñez, José María Orué Rolandi, y 4 de sus funcionarios que fueron condenados como cómplices. José María Orué Rolandi es el protagonista principal del caso de hoy, esta edición en la que hablamos de vaso de leche, y vamos ya a nuestra primera placa, señor director, para recordar a cuántos años fue sentenciado el exsecretario de Estado, José María Orué Rolandi, exministro de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, condenado a 4 años de cárcel por lesión de confianza. Esa fue la sentencia dictada en primera instancia, que se ratificó en segunda instancia por un tribunal de apelación en lo penal y que también quedó firme porque la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal, rechazó el recurso extraordinario de casación que planteó el exministro de la Secretaría de la Niñez. ¿Quiénes fueron condenados con él? Vamos a la siguiente gráfica, porque son 4 los condenados como cómplices de ese hecho de lesión de confianza, y vamos a pasar a detallar los nombres. Estamos hablando de Carlos Alberto Centurión. Él fue director de administración de la Secretaría de la Niñez. También Laura Aida Gamarra, directora de planificación de la cartera estatal. Gloria Betina Arroyos Vázquez, nutricionista de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaría de la Niñez, y María Araceli Cotillo Rolón, jefa de evaluación de UOC, Unidad Operativa de Contrataciones. ¿Qué integraban ellos? ¿Qué papel cumplieron en toda esta historia? Fueron integrantes del Comité Evaluador de Ofertas y terminaron siendo condenados a 2 años y 6 meses por lesión de confianza en calidad de cómplices. Y estos 2 años y 6 meses fue la sentencia o fue la condena que recibieron en primera instancia. En primera instancia, en el juicio que se realizó, juicio oral, y se termina con este fallo por parte del tribunal, pero ya vamos a detallar eso. ¿Y por qué estoy puntualizando, subrayando esto? Porque después esto fue modificándose cuando fue a la siguiente instancia. Pero ¿por qué fueron condenados? ¿Qué es lo que pasó y por qué hablamos de vaso de leche? Y ahí vamos a remontarnos a diciembre del año 2012 en nuestra siguiente gráfica para contar qué es lo que pasó con los acusados. 12 de diciembre del año 2012 específicamente, los acusados aprovecharon, y esto ya no es parte de la imputación fiscal ni de la acusación del Ministerio Público, es ya lo que se probó en el juicio oral y público. Los acusados, hoy condenados, aprovecharon una licitación de la entonces Secretaría de la Niñez y montaron un esquema para beneficiar a la firma Granos y Aceites, el famoso licitación direccionada. ¿A quién pertenece esta firma? A la empresaria Nancy Lucina Godoy, y proveyó, a pesar de presentar la oferta más alta en este proceso de licitación, ella fue la beneficiada y proveyó alimentos a precios sobrefacturados. Aparte de tener la oferta más alta, sobrefacturó estos alimentos, estos productos entregados, y fue por valor de 3.642.442.072. Pero atención, porque en el juicio oral y público, aparte de lo que fue este proceso irregular que ocasionó ese perjuicio de más de 3.600 millones, en el juicio también quedó probado que se ocasionó un daño por otros 3.010.768.440 guaraníes. ¿En qué? En la ejecución del contrato, porque en el OICOA se recibió solamente el 75% de los insumos que la Secretaría Nacional de la Secretaría de la Niñez debía recibir. Por un lado, la sobrefacturación, y por otro lado, la no recepción de la mercadería que se había adquirido. Los productos, esto también quedó probado en el juicio, estos productos, los alimentos, debían ser destinados a niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad. Y eso es lo que comentábamos anteriormente con Iván Leguizamón. Cuando se dan estos hechos,
que afectan directamente a niños vulnerables, a personas que están en extrema pobreza, que están en situación de extrema necesidad, el caso es mucho más aberrante aún. Y esto tendrían que ser los beneficiados porque formaban parte de los programas Abrazo y PAINAC. Y a ellos debían ser destinados estos alimentos que la Secretaría de la Niñez adquirió. En síntesis y en conclusión, para el Tribunal de Sentencia, el Ministerio Público probó que el caso Vaso de Leche ocasionó un perjuicio de 6.653.210.512 guaraníes al Estado a través de la Secretaría de la Niñez. Esto fue lo que quedó probado. Esta es la historia del por qué hablamos de un hecho de corrupción y por qué terminan siendo condenadas 5 personas, entre ellas nada más y nada menos que el ministro secretario de una institución del Estado. Ahora vamos a pasar a detallar cómo se fueron dando los fallos. Primera instancia, segunda instancia y qué es lo que ocurrió hoy día, porque mirando un poco el año 2012, uno dice, bueno, 12 años después seguramente que esta gente ya cumplió toda su condena. Les adelanto que no. ¿Cuándo se dio el fallo en primera instancia? ¿Cuándo finalizó ese juicio oral y público? Vamos a nuestra siguiente placa, señor director, porque en el 2000, acá hay que hablar de una persona clave. Hay que hablar de una persona clave porque yo les decía que la licitación fue direccionada. Y se habla, en las placas anteriores hablamos del ministro que fue condenado y de 4 integrantes del comité evaluador que fueron condenados. ¿Qué pasó con la empresaria? Que evidentemente también formó parte de ese esquema para desviar dinero público y para terminar afectando a esos niños que estaban en situación de extrema vulnerabilidad. Estamos hablando de Nancy Lucina Godoy. En 2020 ella se libró del juicio. Antes que inicie el juzgamiento de toda esta causa, ella ya logró librarse, zafó. Baere, ¿o cómo hizo? Concilió con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Ya en el 2020 se elevó a categoría de Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y devolvió la suma de 3.500 millones de guaraníes. El Tribunal de Sentencia, que vamos a ver más adelante, dictó la condena, hizo lugar a esa conciliación. ¿Por qué? Porque el acuerdo contó con la venia de la Procuraduría General de la República, que es representante del Estado, y el visto bueno de los fiscales anticorrupción y de delitos económicos Rodrigo Estigarribia y Luis Piñanes. Entonces, se hizo lugar a la conciliación, ella devolvió ese monto, 3.500 millones de guaraníes, y el tribunal hizo lugar a la extinción del proceso. ¿Cómo Nancy Lucina Godoy devuelve al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia estos 3.500 millones de guaraníes que se ocasionó, que fue el monto del perjuicio? Hizo una transferencia, en realidad 4 transferencias de inmuebles ubicados, 2 en la ciudad de Pacaraí y 2 en San Lorenzo, que suman en total 1.800 millones de guaraníes. Además de estos 4 inmuebles transferidos al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Nancy Lucina Godoy construyó un albergue en la ciudad de Ñemby con un costo total de 700 millones de guaraníes. 2.500 mañana su máquina, bebé. Además, la empresaria hizo un depósito en efectivo, 1.000 millones de guaraníes. Allí ya vamos a 3.500 millones. Y como un plus, se le impuso la obligación de proveer leche por un periodo de 5 años. Actualmente, Nancy Lucina Godoy sigue proveyendo este vaso de leche al albergue para niños que ella misma tuvo que construir en la ciudad de Ñemby y que pasó a formar parte de los bienes inmuebles de la Secretaría del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, hoy día, que está siendo utilizado por esta cartera estatal. Utilizado ese lugar, digo, para albergar a niños de extrema vulnerabilidad y proveyendo este vaso de leche que en su momento tuvo que haber proveído a esos niños en situación de extrema pobreza. Así, Nancy Lucina Godoy logró zafar de todo este proceso. ¿Quiénes no lograron zafar? Y las 5 personas que ya estábamos citando, y vamos a pasar a detallar ahora las sentencias que se dictaron en primera instancia después de un juicio oral y público, y fue en fecha 10 de julio del año 2020 cuando este Tribunal de Sentencia
presidido por la jueza Laura Ocampo e integrado por Juan Carlos Zárate Pastor y Fabián Weissense, que dictan la sentencia definitiva número 179. A través de esta sentencia definitiva se condenó a José María Orué Rolandi a 4 años de cárcel y 2 años y medio de prisión para sus 4 cómplices. 2 años y medio. Cuando la pena es superior a 2 años, no hay posibilidad de una suspensión de la ejecución de la condena. Es por eso que esta sentencia dictada por el tribunal al finalizar el juicio oral fue muy relevante en su momento. Decíamos 10 de julio del año 2020, en plena pandemia. 4 años para el principal responsable, para sus cómplices 2 años y 6 meses, todos y la cárcel. ¿Qué pasa? Obviamente, las defensas de estas 5 personas presentaron recursos de apelación y fue a una cámara de apelaciones, a la Cámara de Apelaciones para que un tribunal analice esos recursos planteados por las defensas. ¿Qué ocurrió? Y ahí vamos a la siguiente parte de esta historia, a la siguiente página del caso de hoy. El 22 de febrero del año 2021, 6-7 meses después de haberse dictado esa sentencia en primera instancia, un tribunal de apelación dicta el acuerdo y sentencia número 13. ¿Qué pasa con ese fallo? Se confirma la condena a 4 años de cárcel para José María Orué Rolandi. Pero atención con esto. El tribunal de apelaciones redujo de 2 años y 6 meses a 2 años la pena para los cómplices del millonario desvío. Y allí, ojo, porque podemos decir, esta reducción de la condena de 2 años y 6 meses a 2 años es para que estos cómplices puedan ser beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento. La suspensión de la ejecución de la pena, mejor dicho, me corrijo. La suspensión de la ejecución de la condena. Es decir, Yamboellina su becuera de 2 años y 6 meses a 2 años y Catujahuá seña beneficiar su becuera, Toñe suspenderla y condenas a Anío, Jojicué y la cárcel. Uno podría decir, eso es lo que hizo esta Cámara. Pero atención, el Tribunal de Apelación Penal Tercera Sala, integrada por los camaristas José Waldir Servín, quien votó en disidencia por reducir la condena. Pero quienes sí votaron a favor de esa reducción de la condena, Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete. Con el voto o con los votos de estos 2 últimos camaristas es que se reduce la condena de 2 años y 6 meses a 2 años de prisión. Pero atención, les decía yo, a priori parece ser que lo hicieron adrede para beneficiar a los 4 cómplices. Un detalle, en la resolución, en este acuerdo y sentencia número 13, la Cámara no menciona que esos 2 años van a ser con suspensión de la ejecución de la condena. Y allí es un dato muy importante. Y vamos a detallar después por qué esta resolución de Cámara, si bien redujo la pena y no mencionó que esos 2 años de condena son con suspensión de la ejecución, resultan relevantes para lo que hoy día está ocurriendo. Vamos a nuestra siguiente placa, señor director, porque nuevamente esta sentencia, este fallo de segunda instancia de la Cámara de Apelaciones, como confirmó la condena a 4 años de cárcel para José María Orué Rolandi, obviamente fue el principal afectado y el principal interesado en recurrir ya a la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso extraordinario de casación. Lo hicieron también las demás defensas y el 7 de junio del año 2023, hace poco más de un año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel de Jesús Ramírez Candia, María Carolina Llanes Ocampos y César Diesel Junghans, dictan el acuerdo y sentencia número 240. ¿Qué se hizo a través de este acuerdo y sentencia? Se rechazó el recurso de casación y quedaron firmes las condenas. 4 años para José María Orué Rolandi y 2 años. Allí quedó firme lo que la Cámara había resuelto, de reducir esa condena de condenas de 2 años y 6 meses a 2 años de cárcel nada más. Y allí viene una nueva página en esta historia. El 21 de octubre, ya de este año, hace unos días nada más, se dicta el auto interlocutorio número 79 por parte ya del juez de ejecución. ¿A quién llegó esta ejecución? Porque obviamente cuando queda firme la condena debe ejecutarse. Y allí ya la propia Corte Suprema de Justicia remite a un juzgado de ejecución. Salió sorteado el juez de ejecución especializado en crimen organizado número 3, Carlos Luis Mendoza Peña.
¿Qué hizo el juez de ejecución? Porque obviamente ya una vez en esta instancia, nuevamente José María Orué Rolandi y también Carlos Alberto Centurión en este caso, plantearon incidentes de prescripción de la acción, es decir, causa cuaco yaopama arancurí, es lo que le dicen al juez de ejecución. Y el juez de ejecución le dice, no señor, no es así, porque acá tuvimos condena en primera instancia, en segunda instancia se interrumpieron los plazos de prescripción, no corresponde. Ergo, por ende, rechazó estos incidentes de prescripción de la acción, con lo cual quedan firmes las condenas para José María Orué Rolandi y para Carlos Alberto Centurión. ¿Qué debían hacer? Presentarse para hacer efectivo el cumplimiento de esta condena. Hasta ahora todavía ellos no están presos, todavía no están en la cárcel para cumplir esta condena. Claro, el 21 de octubre de este año se dictó, hace unos días nada más, y uno entiende que habrán planteado nuevamente un recurso de aclaratoria, por eso que el juzgado de ejecución no ha dictado hasta la fecha la orden de captura. Pero hay otra parte de nuestra historia, porque estamos hablando de José María Orué Rolandi, de Carlos Alberto Centurión. ¿Qué pasó con los otros 3 integrantes del comité de evaluación cuyas condenas fueron reducidas de 2 años y 6 meses a 2 años de cárcel? Allí vamos a nuestra siguiente placa, señor director, por favor. 24 de octubre de este año, el mismo juez de ejecución, Carlos Luis Mendoza Peña, dicta 3 autos interlocutorios, número 182, 183 y 184. Jambaeo ya por la de juez Carlos Luis Mendoza Peña hizo lugar a los incidentes de suspensión de la pena para María Araceli Cotillo Rolón, Gloria Betina Arroyo Vázquez y Laura Aida Gamarra de Doldán. El juzgado dispone, además, que al suspender la pena van a tener que donar 36 millones de guaraníes cada uno en 36 cuotas de 1 millón a distintas instituciones educativas a cambio de no ir a la cárcel. Es decir, 108 millones van a donar estas 3 personas a 3 instituciones educativas cuando se habla de un perjuicio que todavía está pendiente de recuperar de 3.010 millones de guaraníes para el Estado. Pero no, eso no es lo grave. Si bien ya es luego repudiable, cuestionable y criticable, ella picó por 108 millones a Eupronata y no se van a ir a la cárcel cuando se habla de un perjuicio de 3.010 millones. Vamos a lo que dice la ley en cuanto a la suspensión de la ejecución de la pena. Nuestra siguiente placa, señor director, allí nos remontamos al artículo 236 del Código de Ejecución Penal y allí podemos decir con certeza que este juez violó lo que dice la ley número 5162/14, el Código de Ejecución Penal. En su artículo 236, este código señala que cuando un tribunal competente dispusiere la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, de conformidad con lo previsto en el Código Penal, con imposición de obligaciones y reglas de conducta, y atienda bien esta parte, el juez de ejecución tendrá a su cargo el control del cumplimiento de dichas obligaciones y reglas. Y esta parte no se presta a interpretación, a mucho análisis. Cuando un tribunal, dice el artículo 236 del Código de Ejecución Penal, cuando un tribunal no se haya pronunciado al respecto sobre la suspensión de la ejecución de la condena, la suspensión no podrá ser dispuesta por el juez de ejecución. Así es que el juez Carlos Luis Mendoza Peña, al hacer lugar a esos incidentes de suspensión de la ejecución de la condena, violó la ley. Y no lo digo yo, Carlos Ortega, no lo dice el Ministerio Público, no lo decimos acá en este espacio Crimen y Castigo. Lo dice el artículo 236 del Código de Ejecución Penal. Él no tiene esa atribución para suspender la ejecución de la condena. ¿Por qué? Porque la Cámara de Apelaciones, al bajar la condena a 2 años, no dispuso que sea con suspensión del cumplimiento de esa pena. En esta instancia se encuentra este caso, el caso Vaso de Leche. Ahora el caso queda a cargo del Ministerio Público, porque esta resolución del juez de ejecución es apelable, claro que es apelable. Y allí la fiscal de ejecución, Liz Cowan, va a tener que preparar sus argumentos
para presentar este recurso de apelación y nuevamente una Cámara va a tener que analizar el comportamiento de este juez, que para algunos inclusive debería ser denunciado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrado por esto que hizo, porque no es cualquier causa en la que está entrando él a beneficiar a unos condenados. Es en una causa donde se causó un perjuicio enorme al Estado, sí, pero sobre todo a niños en situación de extrema vulnerabilidad. Vamos a estar atentos a qué ocurre en este caso y sobre todo con lo que le decía, el planteamiento que puede realizar el Ministerio Público.